Sebi presenta Íntimo. Hoy prometemos aquí en Íntimo una historia que nos va a enseñar muchísimo, y para ello, pues quien tiene la luz hoy es Gwendolyn Crawford, terapista de lenguaje, psicopedagoga, pero además emprendedora. Bienvenida, Gwendolyn. Muchísimas gracias, es un honor estar hoy acá y bueno, esperemos que sea de mucho aprendizaje. Yo creo que sí va a ser de mucho aprendizaje. ¿Te ha tocado aprender mucho desde pequeña, cosas de la vida? Por supuesto que sí, desde chiquita. Desde chiquita ha sido una experiencia tras otra, ¿verdad? ¿Vos sos de Guapiles? De Guapiles, sí. Bueno, crecí en Guásimo, pero mi familia está entre Guásimo y Guapiles, ¿verdad? Entonces, por ahí fue toda mi niñez hasta la adolescencia, que ya para la universidad es que me vengo a vivir a San José. ¿Y estudiaste aquí entonces terapia de lenguaje? Sí, ya empiezo la terapia de lenguaje, psicopedagogía y también me dediqué al área de belleza. Sí. Entonces, todo lo fui sacando acá, ya en San José. Contanos un poco, retrocediendo a esa infancia, a esa niñez, adolescencia. ¿Cómo fue todo ese proceso, Gwendolyn? Y ahorita explicamos por qué te estoy preguntando estas cosas. Ok. Bueno, fue una niñez muy bonita, ¿verdad? En un pueblo pequeño. Entonces, creo que la crianza es muy diferente porque era de salir todos los vecinos a jugar juntos, ¿verdad? Que patines, que bicicleta, Entonces, fue una niñez muy bonita. Mi papá es agricultor. ¿Ah, sí? En educación también, digamos, fue profesor de agricultura y también se dedicó a cultivar él. Entonces, era muy metido en las fincas, esa era la niñez de nosotras. Tengo una hermana mayor y compartimos pues todo eso juntas, ¿verdad? Sí, y papá y mamá viven hoy todavía. Sí, actualmente viven ¿Y ellos los dos. están en Guapiles? No, mi papá se quedó allá y mi mamá sí se vino para San José con nosotros. Se vino para San José. Sí. ¿Y con mamá cómo ha sido esa relación? Y mamá fue? También educadora. Ah, mira, también es de una familia educadora. Exactamente. ¿Y vos educadora? Sí. Sí, mi mamá también se dedicó a la educación. En ese momento se llamaba Artes para el Hogar, lo que ella hacía. Ya pensionados los dos. Entonces sí, disfrutándolos. ¿En qué momento llega Brian Valerio? Brian Valerio llega a Guapiles, a Guásimo, cuando yo estaba en 6º grado de la escuela. Él venía de San Carlos, ¿verdad? Y para mí era como el muchacho guapo que llegó al barrio. El foráneo. Exacto. Sí. Recuerdo mucho que era como de cachetes rosaditos y entonces yo era como, mami, es que tal chiquillo, ¿verdad? Llegó allá y yo como loca, y mi mamá hizo como mucha relación con la mamá y con la familia, entonces hubo como mucho contacto. Después ingresamos como al mismo colegio y ahí empieza a haber como más contacto, ¿verdad? ¿En cuál colegio fue? En el Liceo Experimental Bilingüe de Pocosí. De Pocosí. Y entonces ustedes se conocen ahí. Ajá, empezamos a viajar como en la misma buseta que iba a ese colegio y ahí empezamos la relación. O sea, una relación desde escuela. Sí, básicamente. Desde escuela a colegio. Exactamente. Empezó en 6º grado y ya ahí lo que restó del colegio hasta que me vine a la universidad. Fueron 15 años de relación. 15 años de relación. Cuando vos te viniste aquí a estudiar a San José, él se quedó allá. Sí, la familia de él tenía una empresa de transportes, entonces ellos se siguen como en ese ámbito de trabajo, entonces él viajaba mucho, ¿verdad? De Guásimo a San José a verme a mí los fines de semana y entre semana los viajes de trabajo. Pero sí, digamos, mantuvimos la relación hacia distancia los primeros años. Y tenían muy buena comunicación, me imagino, porque o sea, sí, siempre es como un reto, uno por un lado, otro por otro. Claro, ¿verdad? Como ya había tanta, ¿verdad?, mezcla aquí como entre las familias y todo, entonces ya mi mamá permitía, digamos, que él se quedara en la casa, coordinábamos todo, ya teléfonos celulares, gracias. Sí. Entonces había muy buena comunicación y lográbamos eso, ¿verdad? Mis papás lo conocieron tan chiquillo también, entonces era como un hijo, ¿verdad? Sí. Para ellos y un hermano para mi hermana. Sí. ¿Y deciden casarse en qué fecha, Gwendolyn? Nos casamos en el 2015. 2015. Eso fue un 30 de octubre. Un 3 de octubre. 3 de octubre fue. Un 3 de octubre del 2015.
2015. ¿Y cómo fueron esos primeros meses de matrimonio? Bueno, fue muy chiva. Nosotros nos juntamos como 2 años antes en la casa de mis papás. Para uno ir haciendo como el ahorro y los planes y todo. La boda. Exactamente. Entonces, cuando ya nos casamos, ya nos vamos a vivir solos, ¿verdad? Y a empezar ese hogar juntos. Entonces era como muchos sueños, mucho de ya lo logramos, aquí estamos, planes de bebés, ¿verdad? Era todo unos sueños muy, muy bonitos. Fueron muy bonitos. Quizá hoy estemos abriendo puertas que posiblemente incluso vos dejaste atrás hace un buen ratito. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en abril? Eso fue de abril del 2016. Contanos un poco la historia. Sí, bueno, 6 meses exactos después de casados, yo recibo una llamada a las 3 de la mañana donde mi cuñado en ese momento me dice, falleció, Hito falleció, solo Hito le decíamos. Hito falleció en un accidente de tránsito, me acaban de llamar, dicen que ya hay que ir a reconocerlo a la morgue, que básicamente ya pasó todo, ¿verdad? En ese momento yo entro en una negación absoluta, yo le digo, dígame quién lo llamó, deme el número de teléfono, porque ya yo lo voy a llamar, está equivocado, eso no puede ser. Llamo a esa persona del OIJ y me dice, de casualidad de la vida, esa persona me conocía y dice, sí, es su esposo y falleció en el lugar. Y bueno, se viene una mezcla de muchas emociones que al día de hoy muchas no comprendo, ¿verdad? 8 meses antes de esta noticia había fallecido el papá de él. Entonces, digamos que tenemos muchas conversaciones acerca de la muerte, ¿verdad? De si yo me muero, quiero que me entierren con esta ropa, que era el traje que usó para la boda. Yo quiero que en la vela haya tal música, yo quiero que, ¿verdad? Muchas peticiones. Pero ¿cómo empieza uno a hablar a partir? Claro, porque tiene reciente lo de la muerte del papá, pero ¿cómo habla uno con el esposo, la pareja, sí, de cómo quiere que uno, si uno se muere, cómo quiere que sean las cosas? En el momento yo no comprendía muchas cosas, ¿verdad? Porque yo lo hablaba como un tema normal. En ese momento yo sentía que él quería muchas respuestas de su papá, que no las tenía, y entonces él decía, por ejemplo, no nos quedó ningún video de papi, hagamos videos nosotros, porque si se falta alguno, yo quiero un video, o suyo o mío, ¿verdad? Cosas así. Pues obviamente después de la muerte todo esto empieza a tener un peso enorme. Recuerdo una de esas conversaciones, nosotros viendo el álbum de fotos de boda, y él diciendo, si yo me muero, usted vuelva a rehacer su vida. Recuerde que el amor no es egoísta, que el amor... Y a mí se me paraba el pelo en ese momento y yo, no hablemos de eso, no hablemos de eso. Y después empieza a tomar un peso esto increíble. ¿Cuándo te das cuenta de que todas esas conversaciones te iban a llevar a vivir en carne propia la muerte de Brian? De hecho, después de esa llamada le empiezo a dar un peso increíble, porque después de esa llamada yo empiezo a hacer todo lo que él quería y a recordar cada una de esas palabras que él me dijo, ¿verdad? ¿Qué te decía? Por ejemplo, lo del traje. Yo me fui inmediatamente a sacar ese traje, a buscar una foto de la boda donde él se viera hermoso para ponerlo en el ataúd. O sea, todo lo que conversamos, ahí se me fue, yo lo fui recordando todo. ¿Cómo se supera algo así, Gwendolyn? ¿Se supera o no se supera? Porque es una gran pregunta que mucha gente se hace después de un accidente tan traumático, ¿verdad? Sí, eras que de hecho los primeros meses me preguntaban mucho eso, como ¿qué siente? ¿Se puede salir de esto? ¿Verdad? Y los primeros meses yo creo que no tenés ni idea de qué va a pasar. Recuerdo que yo no me conocía ni a mí misma, ¿verdad? Yo decía, ¿qué le gusta a Gwen? ¿Qué quiere Gwen? Comía por comer, respiraba porque el cuerpo sabe que debe hacerlo, y empezás a no tener sentido de nada en lo absoluto.
puedo decir que tal vez como a los 2 o 3 meses después yo empiezo a tener un poquito más de conciencia de lo que acaba de pasar. Y mi esposo decía mucho una frase que empezó a darle más peso a mi vida en ese momento, que él decía: el que quiere busca un medio, el que no una excusa. Y esas palabras se me grabaron porque yo decía, él es mi medio y yo tengo que salir adelante, voy a hacerlo, y el amor tiene que ser ese medio para salir y no la excusa más bien para destruir, ¿verdad? Que es de las cosas que más aprendizaje me da, porque creo que se relaciona a todas las cosas en la vida, ¿verdad? A las pérdidas, a todo en la vida. Gracias. Y creo que más que un tema de superación, al principio yo decía, esto es como aprender a vivir con dolor. No. Y así fue los primeros 2 años, tal vez. Era aprender a vivir con dolor, pero que ese dolor no dominara la vida, ¿verdad? Y sí se puede. Sí se puede. Después de 8 años se puede vivir sin ese dolor, sin que ese dolor sea el que predomina, ¿verdad? Y creo que a partir de que yo entiendo eso, a los 2 años empiezo a conocerme, a disfrutar de otra vez el plato que me gusta, o el nuevo plato que me gusta, ¿verdad? Porque uno cambia mucho después de un proceso así. A disfrutar de la brisa, de un atardecer, de las cosas simples que se dejan de percibir, ¿verdad? Pero esa simpleza la vivías con él también, porque las salidas los viernes, los planes. Cuando vos recibiste esa llamada, porque hubo una serie de conversaciones que tuviste con Brian, incluso antes de esas 3, cuando recibiste esa llamada a las 3 de la mañana, ¿cómo era? Sí, bueno, esa noche... nosotros generalmente salíamos los viernes y esa noche él sale con el hermano de él y yo salgo con mi hermana, ¿verdad? Como a una salita de hermanos. Y como unas horas antes de que ya él se viniera para la casa, ya yo estaba en la casa, como a las 11 de la noche él me dice, ya me voy a ir, ¿verdad? Y los 30 minutos me pone que hay mucha lluvia y que entonces va a esperar pasó al McDonald's de la Y y le encantaba McDonald's. Entonces él pensó que era buena idea pasar a comerse una hamburguesa a esperar que escampara. Y entonces ese fue el último mensaje que yo recibo, el de la famosa hamburguesa, del celular, del teléfono de él. Y después de ese mensaje es la llamada. Ya después, yo entre mi sueño, ¿verdad? Porque ya yo estaba durmiendo en la casa, yo escuché como si él hubiera llegado a la casa, como esas motos se escuchan a tanta distancia. Yo escuché como que él llegó y yo me quedé profundamente dormida hasta que ya recibo esa llamada a las 3 de la mañana dando la noticia. En una moto, el accidente fue en una moto que incluso le había comprado al hermano. Sí, correcto. El sueño de él era tener una pistera. Amaba esas motocicletas y él le compra la moto al hermano y nosotros dijimos, bueno, antes de ser papás, vamos a disfrutar de esas cosas, ¿verdad? Y se compró su moto para hacer todos los tours y viajes que él quería hacer. Y de hecho, de las cosas que más recuerdo disfrutar en la moto era de la brisa, ¿verdad? Y es de las cosas que meses después de ese accidente, en una salidita a una montaña, recuerdo ese viento otra vez y decir, yo disfrutaba de esto de nuevo, ¿verdad? ¿No te generó nunca ningún temor el tema de la moto, el tema de sus viajes? No, y eras que la gente me preguntaba mucho eso, porque después del accidente yo restauro la moto otra vez y la dejo en las condiciones que él hubiese deseado. y yo no la agarré en contra de, ¿verdad? Porque mi percepción hasta el día de hoy es que era algo que él quería, era un sueño que tenía. Y no puedo reprochar una pasión, ¿verdad? En su momento, pues obviamente la velocidad lo llevó a perder ese control, pero no es culpa de la moto el accidente, digamos. Fue una decisión que marcó la vida. Es una decisión.
Y creo que es de las cosas que más aprendizaje me da, de cómo las decisiones te cambian todo. Y en ese momento yo solo pensaba, y es algo que siempre digo, a él le gustaba mucho la velocidad, ¿verdad? Y hay formas de disfrutarla, hay lugares para. Y en ese momento él apretó ese acelerador para llegar rápido a casa y llegó rápido al cielo. Una decisión tan pequeña. ¿Y hoy cómo te sentís? Bueno, hoy yo veo para atrás y me siento pues muy orgullosa de todo el avance que ha sido, el camino que he recorrido, el crecimiento que una experiencia así da, ¿verdad? Y solo puedo pensar en que una situación como esta tiene dos caminos: o te destruye o te construye, tenés que elegirlo. Y en mi caso decidí construirlo, y al día de hoy pues me siento orgullosa de eso, de homenajear la vida de él y la mía principalmente. Es un homenaje que generó mucho dolor. Claro, claro. Yo recuerdo que la gente me preguntaba cómo se siente, y yo pues es muy duro. Esa era mi respuesta nada más, es muy duro. Yo recuerdo que no quería mucho como ese abrazo, evitaba todo que tuviera que ver con emociones, porque apenas está uno tratando de entender, ¿verdad?, sentimientos. Y yo solo recuerdo que yo decía, qué duro, qué duro, qué duro era mi palabra. Nada más, yo siento que solo eso lo describía, y yo lo relacionaba soy muy visual, entonces lo relacionaba con el material. Material es como cemento, que es muy duro, o una corteza de árbol que es muy fuerte. Yo decía, es que es muy duro lo que se siente. Y después fui entendiendo que a pesar de que fuera tan duro, se podía sanar, ¿verdad? Como a los 2 años del accidente, yo voy al lugar donde pasa. Cuando pasó recién pasó fui, porque yo quería encontrar algo. Y encontré piezas de moto y sangre en la carretera. Uy, pero cuando ves eso, ¿qué? ¿No te generó mucho? ¿Fue un punto de inflexión cuando viste eso? Claro. Y digamos que me dolía mucho el hecho de no haber llegado en el momento en que pasó, no haber recogido el cuerpo, cosas que uno se pregunta. Como a los 2 años vuelvo al lugar. Yo dije, necesito sanar, porque esa calle no la pasaba por nada del mundo. Daba 1000 vueltas para no pasar por ahí. Y ese día yo dije, voy. Me fui a caminar, pasé por el lugar. Él pegó contra un árbol en el accidente, la moto derrapa, pega contra un árbol, y en el árbol pega esta parte de acá, toca una vena que es la más importante, e inmediatamente muere. El doctor me dice, duró 2 minutos en pasar a la otra dimensión. Y ese árbol quedó como con un huequito, digo yo, como con la marca o la cicatriz de donde él pegó. Y era una imagen que yo tenía muy grabada de ese día que fui. Y a los 2 años que yo regreso ahí, el árbol sigue teniendo ese huequito, pero ya había generado corteza otra vez. Y yo decía, así es esto, ¿verdad? Ahí está, la huella está, lo que pasó está, quedó la cicatriz, pero él volvió a regenerar. Y me identifiqué tanto con él, yo abrazaba el árbol. Yo decía a la gente, ¿qué pasa? A decir, bueno, no sé qué le pasa a esa muchacha, pero yo abrazaba el árbol y yo decía, así pasa con el corazón de uno, ¿verdad? Así pasa, él vuelve a generar su corteza para vivir, para sentir, para crecer. Y ese día me generó como mucho significado volver a ese espacio. De hecho, había una cruz, habían puesto una cruz, y en la carretera estaba pintado un corazón, que incluso dije, qué significado tan bonito ese corazón, ¿verdad? Porque a veces la gente que tal vez no ha pasado por eso ve los corazones ahí en la calle como... Pero para mí fue tan significativo que hubiese algo, ¿verdad? En ese espacio donde yo había perdido a mi amor, ¿verdad? Ver un corazón ahí. ¿Era tu amor? Sí, totalmente. ¿Qué te hace falta de él?
Bueno, mucho, mucho. Creo que de las cosas con las que me quedo es su filosofía de vida. Una persona llena de vida, de energía, de querer vivir siempre sin importar nada. La gente que lo conocía decía, él pasaba con la frase de no se complique, viva feliz. De hecho, cuando pasó todo, la gente se hizo camisas con esa frase. Porque así era él, ¿verdad? Muy espontáneo, muy energético, y creo que de esas cosas son las que atesoro, porque parte de mi esencia es la misma también. Entonces creo que es eso, es esa energía y esa filosofía de vida la que se extraña. Dicen que cuando uno encuentra, porque ustedes tuvieron una relación incluso desde niños. Sí. Yo me imagino que ha de ser más difícil el proceso, porque no solamente hay amor, sé que hay complicidad, hay amistad, y vos decís, fue una decisión, y hoy lo decís con tanta claridad que para mucha gente que puede pasar lo mismo, porque seguimos perdiendo la vida en carretera, es una guerra que pareciera que está perdida, pero que deja muchas cicatrices, y por eso me llama mucho la atención cómo has hecho con este proceso. Sí, de hecho que di una relación desde muy chiquillos donde uno hace al otro, ¿verdad? Es una complicidad absoluta, ¿verdad? Y un crecimiento juntos. De las cosas más difíciles fue eso, que cuando él se va, yo tengo que volver a autoconocerme, porque en una relación de tanto tiempo esa persona sabe todo, sabe qué quieres comer, si estás triste, enojada, feliz, todo. Entonces yo recuerdo verme en el espejo y decir, ¿qué siente en ese momento? Bueno, no lo sé. Y era justamente eso, tantos años, tanta complicidad, tanto compartir, lo hace que tenga más dificultad, ¿verdad? Un accidente como este. ¿Y las familias cómo quedan? Bueno, actualmente mis sobrinos, ellos saben que son mi herencia más grande. Él me dejó unos sobrinos increíbles que al día de hoy los amo, los adoro, y la relación con ellos es increíble, y ellos es tía para acá y tía para allá. Es de lo que más, la herencia más poderosa que me dio, que actualmente tenemos esa relación, ese contacto. O sea, sigue con vos, sí, digamos. Sí. Desde otra dimensión, pero sigue con vos. Sí, de hecho, cuando nos reunimos, yo les digo a ellos que son mi red de cuido, ¿verdad? Recién pasa eso, nos empezamos a unir muchísimo más, y actualmente ellos saben que son esa red, y cuando nosotros nos reunimos, yo voy donde ellos o ellos donde mí. Ellos viven en San Carlos. Ellos dicen, es como tener un pedacito de mi tío conmigo, y para mí ellos es tener un pedacito de él conmigo. Vamos a respirar profundo, sí. Vamos a ir a la primera pausa. Yo entendía de que conversamos que esta historia iba a conectar mucho, porque yo creo que hoy hay muchas familias que tienen un caso similar. Alguna persona que ha muerto en algún accidente de tránsito, y esto ya es una epidemia. Y la gente se identifica con esto, pero ¿cómo logra luego? Porque ellos se van, pero queda uno aquí. Queda uno aquí. Vamos a hacer nuestra pausa. Estamos conversando con Gwendolyn Crawford. Ella pues tiene una historia impactante. Vamos a volver después de esta pausa. Gwendolyn Crawford nos está contando su historia con Brian, la muerte de su esposo en un accidente de tránsito. Y yo hablaba ahora también de ese punto de inflexión. Gwendolyn, o sea, ¿qué te llega a tocar fondo como para decir, ok, aquí tengo que tomar la decisión de continuar o destruir? Destruirme. Sí, correcto. Bueno, hubieron como 2 episodios en los que yo vuelvo y digo, bueno, quedé yo, ¿verdad? Al inicio creo que hay muchos pensamientos de por qué no me fui con él. Deseé morir muchísimas veces porque yo no entendía por qué ese amor se tenía que acabar así,
¿verdad? Recuerdo que él fallece un viernes, amanecer sábado, y yo el día miércoles ya estoy en terapia, porque yo decía, yo tengo que salir de esto y sola no voy a poder. Empiezo a ir a terapia y era como si entrara la información y salía y yo no me daba cuenta qué pasaba, pero en alguna parte de mi inconsciente sabía que estaba recibiendo apoyo y que iba a salir. Aunque en ese momento no me daba cuenta y no percibía tal vez ese aprendizaje que estaba adquiriendo en cada sesión, al tiempo yo me voy a caminar en montaña, que es de las cosas que más me ayudó a conectar. En esa caminata me encuentro a una muchacha que había pasado una situación muy similar. Y es increíblemente la empatía que usted siente cuando encuentra a alguien así. Es como si alguien entendiera o sintiera lo que usted está sintiendo. Habla el mismo idioma. Habla el mismo idioma. Y entonces esta persona, nos vamos toda la caminata, ¿verdad? Hacemos aquella química. Ella había perdido a su esposo, pero tenía un bebé de 9 meses. Y una de las cosas que yo más me reprochaba era no haber quedado embarazada, ¿verdad? No haber tenido un hijo de él. Siempre lo pospuse mucho, que por el estudio, que por una cosa u otra. Y entonces yo, cuando él se va, me quedo con esa sensación. Conozco a esta muchacha en el camino y esa muchacha me dice, usted no sabe lo que está pidiendo. Cuando yo le cuento que yo no tenía un hijo de él, usted no sabe lo que está pidiendo. Yo, ¿qué le voy a decir cuando él crezca, este bebé? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué explicación le voy a dar? Va a crecer con recuerdos, con ausencia, no va a conocer lo que yo conocí de su papá. Dice, en este momento usted tiene que darle todas esas explicaciones a usted misma y eso la va a sacar adelante, sí se puede salir adelante. Y se me quedó tan grabado el sí se puede salir adelante que me quedé en eso y ella me decía, dígaselo todos los días, sí se puede, levántese y piénselo, levántese y dígaselo, levántese y grítelo, porque su cabeza lo va a entender. Y se me quedó muy grabado, eso fue como de los primeros, ¿verdad?, que hago y que dijo, bueno, sí, sí se puede salir y la verdad es que ese amor no puede quedarse en eso. No puede quedarse en que un día falleció, se fue y ya. Y la filosofía de vida de él también tiene que seguir. Y todo lo que crecí, todo lo que aprendí con él, tiene que seguir. Y empiezo a homenajear la vida de él en ese momento. Empiezo a homenajear la vida de él hasta que descubro que también debo homenajear la mía. Y amarme a mí también y que ese amor trascendiera de esa forma para volver a conectar otra vez con los pies en la tierra y sintiendo nuevamente. Vos decís algo muy simbólico que es volver incluso a disfrutar un plato de comida. O sea, Sí. dejaste hasta disfrutar la comida. Sí, en ese momento recuerdo que perdí como 12 kilos y no te das ni cuenta, ¿verdad? No te das ni cuenta, pasan los días y las personas cercanas, amigos, familia, me acuerdo llevaban cosas que me gustaban, una lasaña, un helado, un paquetito de algo, y yo recuerdo probar eso y era insignificante, ¿verdad? Era como si no supiera nada. No recuerdo ni comí mucho un helado en específico, que era el que más me llevaban. Y actualmente lo pruebo y yo digo, así no sabía esto, ¿verdad? Y menciono la lasaña porque es del primer plato que pruebo una cucharada un día y digo, Qué rico. Sabe otra vez, qué rico esto. Y cosas tan sencillas como es la comida, que uno pensaría, ¿verdad? Volver a disfrutar de un plato fue difícil. Ahora, decías que las decisiones que se toman, que no solamente la ausencia, porque claramente eso genera después un dolor, un vacío, Claro. evidente, pero también el cuerpo cambia. ¿Cómo cambió para Gwendolyn?
Sí, yo cambié muchísimo, muchísimo. Uno de mis refugios más grandes fue el ejercicio en ese momento. Yo iba a entrenar en la mañana, trabajaba, iba a entrenar otra vez en la noche, y no era por un tema de que yo quería el cuerpo ideal, sino por un tema de que mi mente estaba ocupada. Estaba haciendo algo que me iba a cansar, iba a dormir y descansaba bien. Entonces se convirtió en esa dinámica, la hice mucho tiempo, hasta que un día empiezo a cambiar todo el closet, a verme nuevamente yo en el espejo y decir, esta soy yo ahora, en esta me convertí, y a empezar a amarse a la Gwen que veía ahora. Los hijos, porque sentís como que hay alguna culpa, que quedas con culpabilidad de alguna manera. Sí, ya la trabajé, ¿sí? Pero sí, una culpa invadía todo mi ser, porque él siempre quiso hijos. Él siempre quiso ser papá desde chiquillos y yo siempre no, ¿verdad? No, hay que estudiar los dos, hay que trabajar los dos, vamos paso a paso. No quememos etapas, le decía yo. No quememos etapas. Entonces, cuando nos casamos igual sigue el plan, pero yo dije un año de casados y ya después nos ponemos en el plan de ser papás. Entonces cuando él se va y yo me quedo con esa sensación de no le di un hijo o no nos di un hijo, genera mucho peso. Y al día de hoy ha sido un tema, digamos, que yo te decía, trabajé la culpa, pero a nivel mental. Pero el cuerpo siempre habla de alguna manera. Y cuando él fallece, yo quedo sin el periodo menstrual y a los años me diagnostican menopausia prematura y la doctora me dice, mira, es imposible que seas mamá. Es imposible que tengas un hijo ahora. Y yo digo, wow, ¿verdad? En ese momento que pasa todo, inconscientemente uno hace el pacto de si no le di un hijo a él, no voy a tener hijos. Decía yo en mi cabeza, ¿verdad? Y que la doctora llegue y te diga eso es como, suave un momento. Y yo decía, bueno, trabajé mucho a nivel mental, pero el cuerpo no se engaña. Y ahí quedó, ¿verdad? Esa secuela de toda una situación que se vio afectada a nivel físico. Y cuando superas todo este proceso, porque son muchos años ya, sí. Y te encontrás de nuevo la posibilidad de rehacer la vida, ¿sí añoras todavía ser mamá? Vieras que después de que sano todo este proceso, ya no es un tema de añorar ser mamá. Porque creo que la vida misma me fue llevando a entender que no es un deseo lo que te va a hacer vivir, es disfrutar del estar ahora, del presente, de lo que hay. Entonces no es algo que actualmente me quite la paz o me quite la felicidad, el no serlo. Entendí que no tocaba hacerlo, no era así como debía suceder, es como está sucediendo ahora. Entonces, ahora lo que hay lo abrazo, el volver a amar me dio la oportunidad de hacerlo, y disfrutar de lo simple ha llenado mi vida increíblemente. Entonces creo que no es un tema, digamos, como de peso actualmente. Tengo una sobrina que amo y adoro y yo le digo a mi hermana, gracias, ahí está. Cumplió con la cuota. Ahí está la cuota y dicen que es igualita a mí, así que ya. Sí. Ya. Esa parte quisiera como nada más entender desde la lógica de una persona que en este momento tal vez nos está viendo y pierde a un ser querido, ¿verdad? Y tal vez es muy reciente, vos hablas de un proceso largo. Sí. Pero ¿qué hacías en el día a día que vos empezaste a decir, ok, bueno, voy a hacer ejercicio, me canso? Porque también pudiste haber tomado otra decisión, dormir con otras cosas. Ajá, claro. No sé si lo Sí. pensaste en algún momento, pero ¿cuáles son esas cositas que vas poco a poco diciendo, esto lo puedo ir cambiando? Claro. De hecho, sí es un proceso y la gente te dice mucho una frase de
démosle tiempo al tiempo. Ajá. Y yo recuerdo que yo decía, yo no le puedo dar al tiempo, acostada en la cama, esperando que los días pasen. Eso a mí no me va a sanar, a nadie va a sanar así. Yo necesito meterle algo a ese tiempo, meterle algo a ese proceso. Y recuerdo que esto que te decía de que una pérdida te destruye o te construye, es ahí donde empezás a hacer paso a paso. Yo recuerdo esas terapias que iba y que yo decía, ay no, es que me entra por aquí y se va, ¿verdad? Y que la gente al inicio que está pasando una pérdida dice, no, es que yo voy a terapia y no me ayuda. Sí está ayudando, sí está ayudando, sí está haciendo ese granito de arena que no estás viendo y que va a cosechar después. Pero el tomar la decisión día a día de hacer una cosita, una mínima que sea, como disfrutar de un plato de comida, levantarte a caminar, darte el sentir del sol, hacer una cosita diaria es lo que va a sumar para que ese proceso salga adelante, ¿verdad? Para decir sí se puede. Y creo que las pequeñas cosas que empecé a hacer fue repetir esa frase que esa muchacha me dijo y que me dio tanto aprendizaje, el sí voy a poder, repetirlo constantemente. Al principio vos sentís que todo es muy oscuro, que la vida pasa y que no te das cuenta. Y como decía ahora al inicio, que respira al cuerpo porque él sabe hacerlo, hasta que tomas esa decisión de hacerlo por vos, ¿verdad? Y creo que de las cosas que más peso nos dan a las personas que hemos perdido a alguien en un accidente de tránsito es el amor que hay por esas personas. Ese amor es lo que te va a sacar adelante, porque yo pensaba, él se fue, él no está aquí disfrutando del sol, yo sí puedo disfrutarlo, y si él me amaba, él quiere que yo disfrute de eso, y si fuera al contrario, yo hubiese querido que él salga adelante, y lo digo con un hijo, hija, hermana, amigo. Esas personas que nos aman quieren lo mejor para nosotros, así como nosotros queremos lo mejor para ellos. Y fue de las primeras cosas que me hizo levantarme y decir, no, vamos a disfrutarlo por dos. Voy a disfrutar este atardecer por dos, ¿verdad? Porque creo que más bien debe darnos peso para continuar. Cuando vos te confrontás al lugar, llegas, ves el árbol, abrazas el árbol, ves obviamente cómo el árbol se rompe también del impacto. ¿Has logrado hablar con él? Sí. ¿Con Brian? Sí, claro. ¿Qué le has dicho? De hecho, al inicio recuerdo como muchos sueños con él, y uno de los sueños más significativos para mí fue justamente en el lugar del accidente, porque yo siempre me preguntaba el por qué no me dio tiempo de ir a levantar su cuerpo, por qué tuve que ir a la morgue a reconocerlo, por qué no fui yo la que junté su reloj, su camisa, ¿verdad? Y era un pensamiento muy constante, y en ese sueño lo recuerdo a él perfectamente viendo hacia ese árbol, y en ese árbol la que estaba era yo. Y en el sueño él dice, así tenía que ser. Es lo único que yo recuerdo que él dijo, y él dijo, así tenía que ser, y para mí quedó tan grabado, y yo dije, así tenía que ser. Fue mi respuesta para muchas cosas, en 2 palabras. Después de eso yo hablo mucho con él, el cielo y el atardecer es de las cosas que más me conectan con. Una de sus pasiones era andar en moto, ir a buscar algún spot, decía él, para verlo, para ver el atardecer. Y es de las cosas que más me conectan con él, y actualmente lo único que le digo es gracias. Es un agradecimiento nada más, porque me dio una perspectiva de vida completamente diferente y me enseñó que el amor trasciende, lo trasciende todo. Cuando nosotros nos casamos en la iglesia, cuando estás diciendo como yo, Brian Valerio, acepto, ¿verdad? Y todo lo que se dice, el padre dice, hasta que la muerte nos separe. Y en ese momento él dice,
ni la muerte nos va a separar. Y a los meses, y todavía se agita el corazón cada vez que lo recuerdo, en ese momento nos volvemos a ver y los dos sonreímos cuando él dice eso. Y el padre dice, ¿quién sabe qué dijo? ¿Verdad? Porque los dos nos volvemos a ver con esa risa. Y ahora, después de todo, digo yo, así es. Él lo tenía clarísimo. Lo tenía clarísimo. El amor trasciende todo. Trasciende todo, y creo que es el impulso para seguir adelante siempre. Y no solamente el amor de pareja, hablo del amor como tal. Vos sabés que siempre está el tema de cómo se van despidiendo. Le digo porque, digamos, mi familia vivió algo muy similar a lo tuyo. Y fue como un proceso de irse despidiendo de cada una de las personas. ¿Sentís que desde el momento en que él te dice eso en la iglesia ya te cae el 20 de... Sí. Así tenía que ser? Sí. Sí, es de las cosas que me causa más impresión, porque yo siento que hubo despedida meses antes, ¿verdad? Comentarios como este en la iglesia, que fue 6 meses antes. Después de esto, las conversaciones sobre la muerte que se dieron. El día del accidente, él siempre andaba el anillo puesto, y el día del accidente lo dejó con una notita en el baño de un te amo. Cositas así que yo decía, wow, él lo sabía, que se iba a ir pronto. Y uno de los trámites después de la muerte, hay que hacer un montón de papeles y cosas, ¿verdad? Y recuerdo que voy a hacer uno y me dice la muchacha, ¿usted es la esposa de Brian Valerio? Y yo, sí. Me dice, vieras qué interesante, cuando él vino a organizar todos sus papeles, yo dije, ay, qué raro, un muchacho tan joven organizando esto. Y ese muchacho me dijo, es que yo siento que yo me voy a morir joven y yo quiero que mi negra quede tranquila. Y bueno, lloré con esa muchacha muchísimo, porque era eso. O sea, él de alguna manera tal vez no tenía claro que iba a ser ese día o en ese momento, pero tenía claro que se iba a ir joven y que él quería dejarme tranquila, de alguna manera, ¿verdad? Y otra de las cosas que más peso me dio es que en esas conversaciones, literalmente recién casados y dándome permiso de amar a otra persona, yo decía, ¿qué es esto, verdad? Él decía, solo recuerde que el amor no es egoísta y que si usted quiere volver a amar, puede hacerlo. Mi permiso lo tiene, puede hacerlo. Y es de las cosas que más cuesta, volver a amar después de algo así. Sí, pero sí, meses antes siento que fue dando su despedida, y así con mis cuñados, con todos. Algo dejó dicho a cada uno. Y claro, vos preguntándote por qué me dice todas estas cosas. Claro, sí. Y gracias a esas conversaciones de la muerte, y que a él le calaba mucho no tener un video de su papá. Entonces él hizo muchos videos en esos meses. Hizo muchos videos que al día de hoy yo digo gracias, porque ahí lo tengo cantando, bailando, riéndose, contando un chiste, abrazando a su familia. Ahí quedó. ¿Cuánto tiempo después lograste ver uno de esos videos? Vieras que al inicio veía muchos. ¿En serio? Lo veía muchas veces, sí. Una canción que la usamos para cantar el vals, y que dadas las coincidencias de la vida es la canción que tengo grabada, donde él la va cantando a todo pulmón en el carro. Y ver ese video me generaba tanta paz, y en la canción dice que en mis sueños te veré, ¿verdad? Y él hacía así en el video, y yo lo veía muchas veces porque era como recordarlo, como tenerlo presente ahí, y ver esa imagen, recordar esa voz, ¿verdad? Porque cuando alguien fallece, vos te quedas con muchos recuerdos, imágenes, ¿verdad? Son como fotos que te pasan de momentos, pero ver el video
ahí, ¿verdad? Era algo que generaba mucha paz. ¿Y se puede volver a amar? Se puede volver a amar. ¿Cómo se hace? No hay una receta, pero creo que la clave es amarse a uno mismo muchísimo. Cuando usted entiende que usted merece y que usted siente y que usted puede disfrutar, el amor llega. Así, sin pedirlo, sin forzarlo, sin voy a buscar a alguien, voy a ir a conocer a alguien, no. No ¿verdad? sucede así. No sucede así. En la mayoría de los casos no sucede así. Exactamente. Y cuando te das cuenta, ahí está, ese amor bonito y esas ganas de amar también, de ver a esa persona y decir, sí se puede, qué rico, ¿verdad? Y tal vez la persona ni se imagina lo que uno está sintiendo, percibiendo, pero yo creo que la clave es empezar a amarse a uno mismo, a cuidarse, a sentirse merecedora, que el amor llega así, tal cual. Y se llega a ese nivel de honestidad, digamos, de poder conversar estos temas. Sí. Para poder construir algo, no con base en un recuerdo. Claro. De hecho, era un tema eso, porque la gente es como estado civil y vos decís viuda y ya te vuelven a ver como un estigma, ¿verdad? Ajá, como que qué raro. Y empieza a ver a la gente como a cuchichear de viuda y toda la cosa. Entonces, siento que en su momento era como un susto. Y yo a veces decía, no voy a decir eso, solo voy a decir soltera. ¿Verdad? Yo, pero no es soltera, es viuda. Y entras como en esa controversia. Y yo entendí que hasta que yo quitara ese susto también de decirlo, eso iba a cambiar. ¿Verdad? Y yo recuerdo ir a hacer papeles y que la gente me dijera estado civil y yo viuda ya, fuerte, alto, es viuda, ese es. Y hasta que uno se empodera de su título, ya la gente lo deja de ver así, ¿verdad? Y entonces al inicio era un tema y creo que esa complicidad con esa persona que vas a darte esa oportunidad debe existir, porque al final de cuentas es una persona que no está, pero formó parte de mi vida y lo va a seguir haciendo. Ahí están mis sobrinos, ahí está mi cuñado, mi cuñada, que son y seguirán siendo parte de, ¿verdad? Yo le decía a esta persona, mira, yo tengo como 3 familias. Tengo 3 familias. ¿Y el otro dónde me voy a meter? Qué raro. Sí. ¿Verdad? Pero bueno, ese amor da para amar así. Además, digo, no es que te tuvieran que dar una licencia para hacerlo, pero fue tácito. Y durante todo este tiempo, durante esos 6 meses, antes incluso. Claro. Qué increíble, porque alguna gente puede sentir culpa, porque puede sentir, me están señalando porque estoy tratando de rehacer mi vida. Claro. Entonces, que una persona que pierde su amor no puede volver a rehacer su vida. ¿Te pasó eso por la cabeza? Sí, claro. Sí. Me pasó, me lo dijeron y todo, ¿verdad? Incluso gente cercana, ¿verdad? Me costaba mucho el hecho de, a los primeros tal vez 2 años, yo dije, no me doy la oportunidad de amar a nadie, porque al que amaba era él y punto, y ya yo en la vida ya amé y quedé con eso los primeros años. Y cuando yo digo, bueno, sí quiero volver a amar, si quiero volver a sentir, claro, ya había sanado muchas cosas, yo empiezo a escuchar estos comentarios. No lo amaba tanto como decía. Uf, que hay gente más grosera. Sí, no sentía lo que decía por él. Ya lo cambió. Y recuerdo muchísimo una señora que dijo, un clavo saca otro, y yo decía, ay, Dios mío, agárreme. Sí. Porque no entendés cómo alguien con el dolor que hay dentro te dice algo así, algo tan ilógico, ¿verdad? Pero bueno, creo que el trabajo que hay que hacer uno es entender que eso no es mío, eso lo está diciendo esa persona y que se quede con eso, y uno se queda con lo que puede valorar, apreciar y lo que lo va a hacer crecer. Sí, en el camino las maletas ajenas se quedan ahí. Vamos a hacer
nuestra segunda pausa. Estamos hablando con Gwendolyn Crawford. Y qué historión, tener voz aleccionadora, muy aleccionadora esta historia. Vamos a hacer una pausa y venimos con nuestro último bloque, que por cierto son 8 palabras. Bueno, algunas más larguitas, más de una palabra, pero yo te la digo y vos me decís qué pensás, okay, lo que se te viene a la cabeza. Si quieres elaborar algo, lo haces. Ya volvemos, estamos aquí en Íntimo. Venimos a este bloque final, Gwendolyn. Vamos a trabajar con las palabritas. Podemos vos sos, ¿no? Terapia de lenguaje, o sea, esto lo manejas aquí. Poquito. Brian Valerio. Amor. Desde otro nivel. Desde otro nivel. Un amor trascendental. Así lo describiría. Ese es del amor que trasciende. Uno no entiende el significado de eso hasta que lo vive. Hasta que lo vive. Totalmente. Sí. ¿La maternidad? Creo que lo describiría como... o sea, me la pusiste difícil. Sí. En una palabra... Pueden ser varias, no te preocupes. Pueden ser varias. Sí. Bueno, no, lo describiría como luz. Como luz. Creo que la maternidad es un amor también, ¿verdad? Que se puede manifestar de muchas maneras y que uno puede vivirlo de muchas maneras, no necesariamente engendrando uno. ¿El accidente? Dolor. Dolor. Creo que es lo que más significado le dio en ese momento. Uno cuando ve las noticias y ve la cantidad de accidentes, uno de repente ya lo ve como un número más, pero cuando uno ya lo vive, ¿cómo cambia eso? Bueno. Es muy diferente, definitivamente esta frase de nadie aprende por cabeza ajena, sí, es tan válida en esto, porque vos hablas de los accidentes, de la velocidad, de tenga cuidado, y ves todos los días un accidente en carretera. Y de lo que más me impacta a mí ver es la sábana blanca, porque es lo que más recuerdo de ese accidente, ver esa sábana blanca en el cuerpo de él. ¿La muerte? La muerte, aprendizaje, un aprendizaje que no estamos listos para vivir y que por eso nos impacta tanto. El amor. Wow, la herramienta más eficaz para salir adelante. Las 3 de la mañana. Eso podría ser, en una palabra diría que es impactante, impactante. Y me costó mucho volver a esa hora otra vez, a volver a poner mi teléfono en sonido, a estar en la calle a esa hora. Todo relacionado a esa hora era impactante para mí. ¿Y los sueños? Bueno. Una conexión. Te permiten conectar de alguna manera. Y yo lo describiría como que son pequeños viajecitos que tenés para verlos otra vez. ¿Es cierto eso de lo que no nos mata nos hace más fuertes? Totalmente. Sí. Creo que es eso. Y es una decisión también. O que te mate o que te haga más fuerte. Es una decisión. Bien, muchas gracias, Gwendolyn, por contarnos todo esto. Yo sé que es difícil después de tantos años abrir ciertas puertitas que están ahí tranquilas, pero te agradezco por compartir con la audiencia, por compartir con nosotros aquí en Íntimo y obviamente en OPA Canal 38. Muchísimas gracias a usted, Douglas, por invitarme, por transmitir estas historias, porque de las cosas que a mí me ayudaron a crecer fue ver historias, ver que había gente que pasaba por lo que yo pasaba, que había alguien que compartía ese sentimiento y que compartía ese dolor. Y escuchar el que sí se puede salir adelante es muy rico
para uno en situaciones como esta. Y es poderoso. Es poderoso. Sí. Es una herramienta poderosa. Te pregunto, si ya rápido para cerrar, el poder de la mente. Ahí está todo. Ahí está todo. De las cosas que yo más hacía era ejercicio. Y yo me preguntaba, ¿cómo vos entrenas el brazo y te sale el músculo? ¿Cómo entrenas la pierna y te sale el músculo? Pero ¿cómo entrenas la mente? ¿Cómo ves el musculito que está saliendo ahí de sí puede? ¿Verdad? ¿Cómo? Solo el poder de la mente lo hace. Y vos la dominas a ella. Es lo que hay que tener claro. Así es. Muchas gracias por compartir la historia. Muchas gracias a usted. A todos ustedes, recuerden que Íntimo está los miércoles a las 5 de la tarde y estamos con repetición los domingos a las 8 de la noche y en todas las plataformas de OPA Canal 38. Que la pasen bonito. COSEBI presentó Íntimo.